personas estén dominadas por una casta de 200.000. Hombre humano. Seguimos en la Granja Humana, estamos con el coronel José Martiniano Duarte. Algo que le queríamos preguntar, que es algo muy importante. ¿Usted cree que la lucha se terminó ahí? ¿Terminó? ¿Quedó ahí en las islas? Esa lucha de esa época, de ese momento. Claro, pero ¿usted cree que la guerra de Malvinas continúa hoy en día todavía? Esa guerra no, pero sí el conflicto está vivo. El conflicto está vivo porque los argentinos no reconocemos que las Malvinas sean británicas, son argentinas. Por supuesto. O sea, tenemos la hipótesis abierta. Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Usted la hipótesis no, es una realidad, no es una hipótesis. Y una hipótesis es cuando yo pienso que puede llegar... No, esto es real. Bueno, incluso, además de real, es gravísimo, ¿no? Escuchar que no solo una hipótesis, sino una realidad. Los gobiernos hasta el día de hoy ni siquiera manejan la hipótesis. Han instalado antimisiles ahí en las islas por parte del Reino Unido, Gran Bretaña, y gracias también al Estado de Israel. Sí, en la Argentina hasta hace poco decían que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Y yo les digo que hay una sola forma de no tener hipótesis de conflicto, es no tener objetivos. Y cualquiera que tiene un objetivo tiene una hipótesis de conflicto. ¿Y por qué cree que Menem crea la tropa de paz si hay una hipótesis de conflicto? No, hay las Fuerzas Armadas tienen la misión de cumplir operaciones militares de paz. Exacto. Que hay dos tipos, es imposición de la paz o de mantenimiento de la paz. Ajá. Pero eso es una misión que tienen todas las Fuerzas Armadas del mundo. Tiene que existir. Sí, Perfecto. Porque hay conflictos donde se requiere la intervención de Naciones Unidas y de muchos países mandan tropas. Por ejemplo, en Chipre, hace más de 20 años que hay un batallón argentino y en Caco Petría, que queda en el centro de Chipre, se llama Campo San Martín. Mira. Sí, es una guarnición militar argentina que está hace 20 años estacionada ahí. Se relevan todos los años. Sí, incluso conozco el caso de Haití, ¿no? Puede ser que haya en una Haití tropa de paz también. por la cuestión de las catástrofes, ¿no? Claro, que hubo. en Haití también. En Medio Oriente también se han mandado siempre observadores militares, las alturas del Golán. Perdón. Eso es un tema. Las fuerzas militares de paz siempre han existido desde que existen las Naciones Unidas y sirven al alcanzar la paz o mantener la paz en un lugar de conflicto donde los actores de ese conflicto no pueden llegar a una solución. Y justo que estábamos hablando acá con la compañera Laura sobre el decaimiento en lo que es la educación y la juventud. ¿Usted cree que después de que se quitó el servicio militar, se podría decir la calidad o, ¿cómo se podría decir, Laura, la educación, el comportamiento de la juventud ha decrecido, ha empeorado con lo que era antes? Es muy difícil esa pregunta. Yo he tenido soldados conscriptos y soldados voluntarios. Y toda la vida prefiero los soldados voluntarios. Ahora, cuando se sacó el servicio militar, yo me acuerdo que en el norte se incorporaban, 1.000 soldados por año de incorporación. En esa época el 70% de los incorporados eran analfabetos. Eran de las comunidades Wichi, Toba, Mataco, los Tobas son los que ahora les dicen Cuón, pero claro, en esa época le decíamos Toba. Bueno, los soldados incorporados en esa época no sabían hablar español. No sabían. Aprendían a hablar español, muchos aprendían a hablar español en el regimiento. Pero eran una tribu originaria que aún así peleó. Sí, no, lo que digo es que ahí aprendían a bañarse, a comer, a hacer 4 comidas diarias, a desayunar, el Estado no reemplazó. Su cultura, pero es como no reemplazó la función que hacía el ejército
para civilizar, como civilización, como sociabilización de esas personas que estaban desamparadas. En esa época uno caminaba por el monte, en el noreste o en el noroeste, y no veía desnutridos. Y era porque el soldado aprendía en el servicio militar las reglas de higiene, a hacer 4 comidas diarias, a dormir con una sábana, a bañarse todos los días, y eso después cuando llegaba se lo transmitía a la casa. Eso es excelente. Es mejor el soldado voluntario para los militares. No sé qué opinará Aldo acá. Pero el Estado que sacó al servicio militar obligatorio no reemplazó la función, no la reemplazó con nada. Entonces ahora hay desnutridos, hay personas que no tienen ningún, para los cuales no tiene ningún sentido la vida. Los han usado para el voto, en el servicio militar aprendían que no a nadie, la última vez que le sacaban la libreta, el enrole que le decían ellos, era durante el servicio. Después nadie le podía sacar, y eso lo aprendían y lo llevaban. Bueno, hoy en día le sacan a montones. Es como que se perdió la figura del ejército como institución, digamos, como gran institución, ¿no? Sí, pero esa función que hacía el ejército después no la hizo. No la logró suplantar, digamos. No, el Estado la debió haber suplantado con algo, pero O no la compensado de suplantó. alguna manera, Sacó claro. el servicio militar y dejó a la intemperie a mucha gente. Y la verdad os hará libres.